Muchas gracias, Jean Marie y Amanda, por esa parte especial tan bonita. Que Dios siga bendiciéndolas mucho con este don que les ha dado de cantar. Gracias a todos los que están conectados con nosotros, aparte de nuestras iglesias de Detroit Cavalry, Detroit Ebenezer y de Pontiac. También tenemos conectados con nosotros ahora para esta segunda parte a los hermanos de la iglesia de Detroit Shalom y de la iglesia de Ann Arbor, así que les damos a todos una cordial bienvenida. Gracias por estar conectados hoy con nosotros y por estudiar la palabra de Dios juntos. Estoy viendo que mientras que estábamos con la historia y la parte especial, la música especial, muchos de ustedes han estado escribiendo aquí en el chat. Gracias por sus saludos, agradeciendo por la historia que contó Coral, también agradeciéndole a Marcela por la oración que tuvo. Así que muchísimas gracias, María, Paula, Lupe, Patricia, que estuvieron aquí escribiendo sus mensajes. Les agradecemos mucho por sus mensajes. Ahí está Yomaris también, que dice bendiciones, gracias, amén. Gracias, Yomaris, por tu parte especial, ¿sí? Entonces vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Y el tema de nuestro estudio se titula ¿Quién es como Él? Vamos a entonces hacer una oración cortita para pedirle a Dios que nos acompañe en este estudio. Señor, ya estamos listos para estudiar tu palabra. Por favor, bendícenos ahora al hacerlo. Que tú puedas estar, Señor, guiando mis palabras y que el mensaje que sea presentado en esta mañana sea un mensaje que cambie y transforme nuestras vidas a tu apariencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, me estoy riendo porque veo que aquí Coral escribió: Yomaris, le cuesta decir tu nombre al pastor, con todo y que practicó antes. Es verdad, practiqué, pero hay algunos nombres puertorriqueños, no sé por qué, que me cuestan un poquito decirlos. Jake y José lo saben bien también porque tardé meses en aprenderme los nombres de sus nenas, Jaislyn y Jaidanis. Ahora ya me salen, así que Yomaris, teneme paciencia, que yo creo que en unos meses más ya tu nombre me va a salir perfecto. Muy bien, decíamos entonces que el título del tema de estudio de hoy es ¿Quién es como Él? En esta mañana nosotros vamos a estar estudiando el libro de Miqueas, más específicamente el capítulo número 6. Pero para poder entender este libro, tenemos que entender el contexto en el que este libro fue escrito. ¿Quién fue Miqueas? ¿En qué época vivió Miqueas? ¿Cuál es el mensaje que Miqueas quería compartir al escribir su libro? Así que vamos a comenzar haciendo una introducción para que nosotros podamos entender el contexto del libro de Miqueas y para que podamos entender también el título del tema de hoy. ¿Quién es como Él? El nombre de Miqueas, que fue un profeta del Antiguo Testamento, es probablemente una forma abreviada, corta, del nombre Micaías. Y Micaías significa ¿quién como Jehová? De ahí es que sale el título de nuestro tema. ¿Quién es como Él? ¿Quién como Jehová? Eso es lo que significa Miqueas. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos. El último capítulo, el capítulo 7, tiene 20 versículos. Y es interesante porque al final del libro, en Miqueas 7:18, él hace un juego de palabras con su nombre, el profeta Miqueas, y pregunta: ¿qué Dios hay como tú? Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Quién es como Él? ¿Quién como Jehová?
Y cuando Miqueas hace esta pregunta, ¿qué Dios hay como tú? Él se está refiriendo al perdón de Dios y al olvido que Dios quiere hacer de la transgresión de su pueblo. La respuesta implícita es ninguno. No hay ningún Dios como ti, porque Dios se deleita en mostrar misericordia y compasión. Así que así el nombre del profeta se convierte en un símbolo de la restauración de Israel. Dios desea dar esperanza al pueblo. Y el mensaje de Miqueas entonces se centra en la gracia de Dios. Ahora, el mensaje básico de Miqueas es claro. Uno, Dios detesta y condena el pecado en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito social, en el ámbito económico. Por causa del pecado del pueblo, Dios tiene que juzgar y castigar a su pueblo. Y Miqueas le dice al pueblo que la calamidad es inminente. Pero por el otro lado, hay esperanza porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es perdonador. Por eso Miqueas decide terminar su libro de una forma maravillosa. Miren lo que dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué forma linda en la que Miqueas termina su libro. Un libro donde Miqueas le llama la atención al pueblo por haberse apartado de Dios, donde le dice que el haberse apartado de Dios le va a traer consecuencias, Dios va a juzgar a su pueblo y va a tener que tomar una decisión con ellos. Pero termina su libro dando un mensaje de esperanza, hablándonos de la gracia del Señor. ¿Qué Dios como tú? ¿Quién es como Él, que se deleita en perdonar, que toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar para olvidarse de ellos? Miqueas vivió en el tiempo que gobernaron 3 reyes: el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Jotam reinó desde el año 750 hasta el año 732 a.C. De paso, Miqueas escribe su libro para el reino de Judá y es contemporáneo con Isaías. Así que cuando Miqueas profetiza, en primer lugar el rey que estaba en ese entonces en el poder era Jotam. Jotam vivió desde el año 750 hasta el año 732 a.C. Dice la Biblia que él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 15, versículos 34 y 35. Pero el pueblo todavía seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares altos. Ustedes saben que los lugares altos eran los lugares que utilizaban los paganos para adorar a sus dioses. Lamentablemente el pueblo de Israel, cuando se apartó de Dios y comenzó a adorar a otros dioses, tomó esa costumbre de adorar en los lugares altos. Y a pesar de que Dios siempre está luchando y pidiéndoles, miren, no adoren en los lugares altos para que no se confunda lo que era la adoración a los dioses paganos y la adoración a Él, el pueblo muchas veces había seguido con esta costumbre. Y por eso dice que Jotam era un rey bueno, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, pero no pudo erradicar que el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Luego, al morir Jotam, el rey que asume el poder es Acaz, hijo y sucesor de Jotam. Acaz vivió desde el 735 hasta el 716. Es Acaz, no es Acab, ¿ok? Este es otro rey, Acaz,
¿sí? Fue uno de los reyes más malvados de Judá. Este rey Acaz hizo pasar a sus hijos por fuego. Segunda de Crónicas 28:3 nos cuenta un poquito todas las cosas que hizo y dice que él llegó al punto de pasar a sus hijos por fuego. Y tuvo el atrevimiento de colocar un ídolo dentro del recinto mismo del templo. Segunda de Reyes 16, del versículo 10 al 17, nosotros encontramos eso. Al morir Acaz, el que asume es Ezequías, el hijo de Acaz. Y Ezequías hizo todo lo que pudo para revertir el mal religioso que su padre había iniciado. Incluso Segunda de Reyes 18:5 habla muy bien de Ezequías. Dice, entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes ni después. La mayor parte del contenido del libro de Miqueas parece relacionarse con la época de los dos primeros reyes, de Jotam y de Acaz. Y esto es importante para nuestro estudio de hoy, porque el pueblo había pasado de un rey bueno a un rey malo, de un rey que decidía adorar a Dios a un rey que nuevamente introduce la adoración a otros dioses, al punto de quemar a sus hijos, de pasar a sus hijos por fuego para agradar a estos dioses. Así que la adoración también es un tema que encontramos en el libro de Miqueas. Elegir a quién adorar. ¿Adorar a Dios o adorar a los otros dioses, a los ídolos? Y esta elección de a quién adorar traerá consecuencias. Consecuencias al pueblo de Israel y consecuencias a nosotros también, porque nosotros hoy también tenemos que elegir a quién adorar. El capítulo número 6 de Miqueas, donde vamos a estar estudiando en esta mañana, y los invito a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo número 6, tiene un nombre interesante. Jehová pleitea con Israel. Así que en este capítulo, en el capítulo número 6, es Dios el que contiende con Israel. Pero es un pleito en el contexto legal. Si ustedes leen estos 5 versículos, van a ver que Dios está llamando este pleito como si fuera un juicio, y Dios pone de testigos al cielo y a la tierra, y entonces Dios apela al recuerdo y al razonamiento de su pueblo de todas las cosas que Él ha hecho por su pueblo. Les recuerda cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, les recuerda cómo puso a Moisés para que los guiara, les recuerda también cuando ellos conquistaron las tierras con Josué. Dice, cuando pararon en Sittim hasta Gilgal, que eran los lugares que ellos conquistaron. Les recuerda también cuando Balac, que el rey de Moab, quería maldecir al pueblo de Israel a través de Balaam, y cómo Dios lo utilizó para que ocurriera lo contrario. Dios le recuerda sus justicias. Eso dice la última parte del versículo número 5, para que conozcas las justicias de Jehová. Y aquí entonces viene nuestro texto de estudio de hoy. Miqueas capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 8, donde vamos a encontrar en el versículo 8 3 principios que constituyen la esencia de la verdadera adoración. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Leamos por favor Miqueas capítulo 6, desde el versículo número 6 hasta el versículo número 8. Dice el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante
tu Dios. Y en este versículo 8 es del que vamos a sacar los 3 principios que constituyen la esencia de la verdadera adoración. Fíjense en cómo empieza el versículo número 6. Recuerden, Dios está pleitando con el pueblo de Israel, está peleando con el pueblo de Israel en un contexto legal, tiene el cielo y la tierra de testigos, le recuerda todo lo que hizo por el pueblo, le recuerda sus justicias. Y entonces, en el versículo 6, este versículo comienza con una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El pueblo de Israel, al escuchar lo que Dios le dice en este juicio, se da cuenta de que ellos han hecho mal. Se dan cuenta de que Dios tiene razón. Y se dan cuenta de que para ellos va a ser imposible ganar este pleito legal que Dios está teniendo con ellos. Así que el pueblo, al darse cuenta de esto, parece convencido y ansioso de obtener el favor de Dios a toda costa, pero ignora los medios. El pueblo quiere volver a ganarse el favor de Dios. Dicen, es verdad, hemos hecho mal, mira lo que está diciendo Dios, mira todas las justicias que nos hizo. De alguna forma tenemos que volver a ganarnos el favor de Dios, pero ignora los medios. Porque la respuesta del pueblo es, ok, nos vamos a acercar a Dios con holocaustos, con becerros, con millares de carneros. Ustedes saben que los sacrificios estaban diseñados para ser la expresión externa de la fe interior y dependencia de Dios por su gracia y misericordia. Ellos sabían que habían pecado. El pueblo sabía que había hecho algo malo. Así que su primera respuesta fue hacer lo que dice la ley. Y lo que la ley ordenaba eran sacrificios, especialmente holocaustos consagrados totalmente a Jehová. Conforme a Levítico 9, donde allí están los sacrificios, piensan que lo más agradable a Dios será ofrecerle los mejores animales. Por eso la primera respuesta del pueblo es, ok, hemos hecho algo malo ante Dios, tenemos que agradarlo. ¿Cómo podemos agradarlo? Bueno, la ley dice con sacrificios. Ok, ahí vamos. Entonces, hagamos sacrificios para ver si de esta forma podemos agradar a Dios. O será cuestión quizás de cantidad. Por eso dice, bueno, entonces miles de carneros utilicemos. O utilicemos 10.000 ríos de aceite para libación. O sea, lo que el pueblo quería era agradar a Dios de alguna forma, porque sabían que habían hecho mal. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Tenemos algún problema y queremos solucionarlo. Y en vez de ir y abordar el problema, cómo tenemos que solucionarlo, buscamos un montón de formas simplemente para ganarnos el favor. Para ganarnos el favor de nuestra esposa, de nuestros hijos, de un compañero de trabajo. Entonces, peleamos con nuestra esposa, un ejemplo, ¿y qué hacen los hombres? Dicen, bueno, hoy me metí en problemas, ella me había pedido que hiciera esto y yo no lo hice, se enojó conmigo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces el hombre dice, oh, ya está. Él dice, se me ocurre una idea brillante. Voy a comprar flores y voy a llegar a la casa con flores, o voy a llegar a la casa con bombones, con chocolate, para que ella se ponga contenta. Entonces cuando lo vea se va a olvidar que no cumplí con lo que me había pedido y me va a perdonar y me va a dar un beso. Y ahí llega el hombre, ¿no? A la casa listo para ganarse el favor de su esposa. Y cuando llega y le da las flores y la esposa, imagínense, agarra esas flores y la tira a la basura. ¡Tra! Y uno dice, uff, bueno, parece que el problema no se ha solucionado. Y claro que no se solucionó, porque muchas veces lo que el hombre quiere hacer es agradar, volver a ganarse el favor de su esposa para solucionar el problema. Cuando la esposa lo que quiere es, mira, esto es lo que yo te pedí, no quiero flores, quiero por favor que cumplas con esto. Esto simplemente a modo de ejemplo, no estoy diciendo que
en todos los hogares pase eso. Pero esto era lo que el pueblo de Israel quería hacer con Dios. Estamos metidos en problemas, vamos a tratar de ganarnos el favor de Jehová. ¿Cómo lo podemos ganar? Bueno, la ley dice a través de sacrificios. Así que traigamos sacrificios. Y traigamos mucho, porque a lo mejor también la cantidad nos puede ayudar. Traigamos entonces miles de carneros, traigamos 10.000 ríos de aceite para poder hacer libación. Pero saben que esta respuesta no es completa. ¿Por qué? Porque es puro formalismo. El pueblo simplemente está siguiendo lo que sabe que tienen que hacer para tratar de agradar a Dios, pero es puro formalismo. El pueblo no lo está haciendo de corazón. Nosotros vamos los sábados a la iglesia para adorar juntos a Dios. Bueno, ahora con esta situación no hemos podido estar asistiendo a la iglesia, pero uno de los objetivos por los que nosotros vamos a la iglesia es para poder adorar a Dios juntos. Sin embargo, muchas veces en nuestras iglesias, mucho de lo que se hace para adorar a Dios es puro formalismo. Muchas veces nos olvidamos de adorar a Dios solo con el corazón y nos vamos por el puro formalismo. Hay hermanos en las iglesias que no quieren que se cambie nada de la liturgia. Si uno llega a cambiar algo de la liturgia, algo de ese formalismo, prácticamente le dicen que está cometiendo pecado. Hay gente que cree que la iglesia es el lugar santo y la plataforma donde predica el pastor y pasan algunos hermanos es el lugar santísimo. Ninguna base bíblica para eso, son ideas que nosotros tenemos. Y formamos nuestro culto muchas veces en formalismos, y cuando alguien quiere cambiar algo, se produce, ¿cómo vienen a cambiar la liturgia? Nosotros por años llevamos haciendo esto. Esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que vamos a continuar haciendo. Algunos ejemplos. Algunas iglesias siguen usando la plataforma, donde pasa el pastor y pasan algunos hermanos adelante, el encargado de la oración, de los diezmos, de los anuncios. Pero hay otras iglesias que han decidido tener la liturgia de otra forma. Ya no hay una plataforma donde pasan los hermanos allá adelante, sino que distribuyen todo de otra forma. Las dos formas son buenas para adorar a Dios. El problema es cuando algunos critican la forma del otro o creen que esta forma es correcta y esta forma no es correcta. Hace 12 años que yo llegué a este país y recuerdo que cuando yo vine directamente desde Argentina, en Argentina en todas las iglesias se seguía el mismo formato, que pasara a la hora del sermón distintas personas a la plataforma. Recuerdo que en mi iglesia íbamos por el costado y pasábamos a una salita que había al lado de la plataforma. Ahí nos poníamos de acuerdo y la misma plataforma tenía una puerta por la cual nosotros pasábamos a la plataforma, nos arrodillábamos y seguíamos toda la liturgia. Al llegar aquí a este país, me encontré con la novedad de que algunas iglesias no seguían ese formato. Simplemente seguían otro formato donde no estaban pasando ahora las personas a la plataforma. Para mí era algo nuevo. Y recuerdo que visité una iglesia y al llegar a esa iglesia me llamó, claro, la atención. En la plataforma solamente estaba el púlpito, no había sillas. Así que, bueno, me imaginé que nadie iba a pasar. Y estaba el pastor allí de esa iglesia. Entonces me acerqué y le pregunté y le dije, no pasan personas aquí a la plataforma. ¿Cómo ustedes dirigen ahora el culto, la parte del sermón? Entonces él me llevó aparte, me acuerdo ese pastor, y él me dijo, mira, a mí déjame la plataforma. A mí me encanta que pase la plataforma y pasen las personas allá adelante. Para mí, eso es lo mejor, es lo que a mí me gusta. Pero en esta iglesia no lo hacen. Y recuerdo que él me dijo, en esta iglesia son medios celebration. Y cuando me dijo así, son medios celebration,
yo dije, bueno, ahora imagino que entonces no hay plataforma, nada, ahora van a pasar un grupo de hermanos acá y se van a poner a cantar y a mover, se van a estar amén, aleluya, claro, uno pensaba celebration, y no, la verdad que el culto fue de lo más normal. Ellos tenían otra forma de dirigir el culto, donde alguien pasaba a dar la bienvenida, donde alguien pasaba a tener la oración, donde dirigían los cantos. Otra forma de adorar a Dios. Otro ejemplo. Es común que en la iglesia adventista, antes de que el pastor comience a predicar, cantamos la doxología. Y yo no sé ustedes, pero yo desde que tengo memoria, la doxología que cantamos es a Dios el Padre Celestial. Y en muchas iglesias, tengan cuidado si quieren ir y cambiar esa doxología, porque algunos hermanos están dispuestos a sacarlos afuera y apedrearlos, porque ¿cómo nos van a cambiar la doxología? Pero ¿saben que esa doxología muchas veces ni siquiera pensamos y meditamos en lo que estamos cantando? Estamos cantando esa canción para adorar a Dios, pero en realidad lo estamos haciendo en una forma mecánica, puro formalismo, porque la venimos cantando desde que somos pequeñitos, la sabemos de memoria y uno simplemente la canta y la repite, pero no está pensando en la letra, no está meditando, no está adorando a Dios de corazón, está siguiendo formalismos. Esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Querían agradar a Dios. Y entonces empezaron a pensar de qué forma podían agradarlo. Con sacrificios. Muy bien, hagamos sacrificios porque eso dice la ley. Y llevemos mucho, miles de animales, llevemos mucho aceite. Porque quizás cuanto más presentemos a Dios, más lo vamos a poder agradar a Dios, vamos a ganarnos su favor y se va a olvidar de nuestro pecado. Aún la disposición a sacrificar un hijo, como dice el versículo número 7, el primogénito, el fruto de mis entrañas y de mi vientre. Aún la disposición a sacrificar un hijo, que es el sacrificio más extremo que alguien puede hacer, no es la respuesta. Lo que Dios deseaba era que el pueblo cambiara su forma de vida y sus actitudes. No que fueran a adorarlo y simplemente repitieran sacrificios y repitieran rituales, sino que la adoración fuera verdadera, que saliera de su corazón y que esta adoración lo llevara a cambiar su forma de vida y sus actitudes. Lo que Él requiere y desea, por encima de toda observancia exterior, es la disposición interna del corazón. Así que Dios dice, mira, en lugar de venir y presentarte delante de mí, adorarme con formalismos para ganarte mi favor, en lugar de eso, yo te pido 3 principios que tú tengas en cuenta que constituyen la esencia de la verdadera adoración. Y esto es lo que encontramos en el versículo número 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que el primero de estos 3 principios que constituyen la esencia de la verdadera adoración es hacer justicia. ¿A qué se refiere con hacer justicia? A respetar y defender el derecho, dice la Biblia de Jerusalén, a actuar en forma justa hacia los demás desde el punto de vista ético y relacional. Siempre cuando pensamos hacer justicia, pensamos en nosotros, en que nos hagan justicia a nosotros. Sin embargo, se refiere a actuar en forma justa hacia los demás desde el punto de vista ético y relacional. Tener un trato justo hacia tu prójimo. Respetar los derechos de la otra persona. Eso es hacer justicia. Y es uno de los 3 principios para la verdadera adoración. Saben que hemos vivido semanas muy movidas aquí en Estados Unidos por la situación que se ha desatado justamente con la muerte de
George Floyd. Lamentablemente, este hecho ocurrió el 25 de mayo de este año en Minneapolis, Minnesota, y fue el resultado de un arresto por parte de 4 policías locales. Y esto ha sido muy triste porque pudimos ver que no respetaron a este ser humano. Estos policías no respetaron a George Floyd. No hicieron justicia, como dice, hacer justicia. No tuvieron un trato justo hacia su prójimo. No respetaron los derechos de la otra persona. Y lamentablemente, todo esto terminó en la muerte de este señor. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Esto hizo que muchas personas salieran a manifestarse, salieran a pedir justicia. Pero fíjense en que la manera en la que esta gente salió a manifestarse, muchos de ellos, y a pedir justicia, también fue de una forma equivocada, porque tampoco respetaron a su prójimo. Y allí vimos muchos de estos grupos que terminaron al final cometiendo actos de vandalismo, incendiando lugares, saqueando tiendas, vimos peleas, la policía peleando con ellos peleando con la policía. Algo totalmente fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Y todo esto es por causa del pecado. Por causa del pecado, nosotros muchas veces no tratamos de una forma justa a nuestro prójimo. No respetamos los derechos de la otra persona. No actuamos en una forma justa hacia los demás desde el punto de vista ético y relacional. Respetar a tu prójimo. ¿Cómo nosotros respetamos a nuestro prójimo? ¿Somos respetuosos en nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestro esposo y con nuestros hijos? ¿Tenemos un trato justo hacia nuestro prójimo, hacia tu vecino, hacia tu compañero de trabajo, hacia tu hermano de iglesia? Porque recuérdense que dijimos que estos 3 principios constituyen la esencia de la verdadera adoración. ¿Y cómo tú puedes estar en la iglesia adorando a Dios cuando no le estás dando un trato justo a tu prójimo que está sentado en la otra banca? Cuando no respetas los derechos del que está sentado delante tuyo. Adoración, adorar a Dios, quiere decir que nosotros también tenemos que respetar a nuestro prójimo. El segundo punto, el segundo principio para una verdadera adoración es amar misericordia. La Biblia de Jerusalén dice amar la lealtad o practicar con amor la misericordia. Es decir, disfrutar siendo misericordioso. Buscando distintos comentarios, encontré uno que decía que cumplieran sus compromisos para suplir la necesidad de sus prójimos. Así que esta frase, amar misericordia, da la idea de benevolencia, la idea de un amor activo y un amor fiel y constante, que nos inclina a nosotros a hacer el bien a otros, mayormente a lo de la familia de la fe. Eso dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Pregunta: en esta cuarentena, que hemos tenido tantas oportunidades para ser misericordiosos con nuestro prójimo, ¿qué has hecho? ¿A cuántos has ayudado? Oh, bueno, mire, pastor, mi iglesia votó ayudar a las personas con tanto dinero. En mi iglesia tenemos un food bank y alimentamos a 1,000 personas por semana. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo todo lo que hace tu iglesia! Pero no te estoy preguntando por tu iglesia. Te estoy preguntando a ti. ¿A cuántos has ayudado en esta cuarentena tú y tu familia? ¿Con cuántos has practicado la misericordia en esta cuarentena? Saben que la misericordia de Dios hacia nosotros
es lo mejor que nos puede pasar. Disfrutamos tener un Dios misericordioso, un Dios que nos perdona, un Dios que olvida nuestros pecados, un Dios que agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Disfrutamos de eso, de la misericordia de Dios, porque si no, no podríamos ser salvos. También disfrutamos cuando otro hace misericordia con nosotros. Cuando llegué a la Universidad Adventista del Plata a estudiar teología, recuerdo que en ese entonces aprobábamos con 6 las materias. Teníamos 2 exámenes durante el cuatrimestre y teníamos que sacarnos en los 2 exámenes arriba de 6. Si nosotros nos sacábamos arriba de 6, decíamos que promocionabas la materia y te llevabas la materia, a final. Si nuestro promedio era bueno y teníamos arriba de 8 los 2 exámenes y todo lo que nos pedía el profesor, la materia la pasábamos directa. Y cuando uno se llevaba esa materia a final, en ese año habían puesto una ley rara, después la cambiaron, que teníamos una sola oportunidad para leerla, la primera mesa de examen para rendirla. Y si rendíamos mal, desaprobábamos. Así que recuerdo que la mayoría de los profesores tenían misericordia. Si uno se sacaba 5,6 en el examen, uno se sacaba 5,7, uno se sacaba 5,8, la mayoría de los profesores redondeaban y nos ponían el 6 que tanto anhelábamos. Misericordia, no nos habíamos sacado el 6. Estábamos cerquita, pero no nos habíamos sacado el 6. Y nos poníamos felices por eso. Pero había un profesor que ese profesor era bien recto. Desde el primer día recuerdo que él nos dijo, se aprueba con 6, 5,6 es 5, 5,7 es 5, 5,8 es 5, y dijo 5,9 es 6. Y por más que uno fuera ese profesor a pedirle misericordia, a veces iban compañeros que se habían sacado 5,8 y si no les ponía el 6, perdían esa materia. Y por más que uno fuera y le pidiera misericordia, dije, pero profe, mire, estamos más cerquita del 6, 5,8, estoy más lejos del 5, pero estoy más lejos del 6. Ese profesor mantenía lo que él había dicho. Ya lo siento mucho, y te dejaba allí el 5. Así que nosotros disfrutamos cuando otro hace misericordia con nosotros. Disfrutamos nosotros ser misericordiosos con nuestro prójimo. Porque el segundo principio de una verdadera adoración a Dios es amar misericordia. Ser personas misericordiosas con nuestro prójimo. Y como dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y el tercer principio que encontramos en Miqueas 6:8 es humillarte ante tu Dios. El tercer principio consiste en caminar humildemente con Dios. O como dice literalmente el original, en ser humilde para caminar con tu Dios. Sin humildad no se puede tener comunión íntima con Dios. Y sin comunión íntima con Dios es imposible que nuestra adoración sea verdadera y salga de nuestro corazón. Así que necesitamos tener humildad para tener comunión íntima con Dios, pues solo se arrima de veras a Dios el que es consciente de que depende en todo de Él. Buck, un teólogo, dice, la humildad exige que el hombre esté contento con lo que la voluntad divina dispone, que esté listo para aprender de Dios y someterse a su guía. ¿Te gusta humillarte ante Dios? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te pida? ¿Eres humilde para caminar con tu Dios? ¿Tu vida depende realmente de Dios? Noé me gusta mucho porque Noé fue una persona humilde y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Imagínense, en un mundo donde nunca había llovido, Dios le pide a Noé que construya un arca.
Y Noé decide humillarse ante Dios y hacer su voluntad porque sabía que su vida dependía de él, aunque no entendiera lo que Dios le estaba pidiendo. Génesis 6, capítulo 9, dice que Noé fue un hombre justo y perfecto entre los de su generación. Y dice, caminó con Dios Noé. Noé era humilde y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque Noé caminaba con Dios, caminaba humildemente con Dios. ¿Te gusta caminar con Dios y hacer su voluntad? ¿Realmente te humillas ante Él y realmente tu vida depende de Él? 3 principios que constituyen la esencia de la verdadera adoración. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y fíjense qué interesante. Los 2 primeros principios, hacer justicia y amar misericordia, tienen que ver con las relaciones horizontales, de humano a humano. Pero el último principio, humillarte ante tu Dios, tiene que ver con la relación vertical entre el humano y Dios. Pero estos 3 principios juntos, mi relación con los humanos y mi relación con Dios, constituyen los principios que tienen que estar presentes en la verdadera adoración. Saben que en la época de Jesús, los fariseos estaban tan preocupados por cumplir con todos los formalismos de la ley para agradar a Dios, que no lo hacían de corazón. Repetían rituales y se olvidaban de su prójimo. Por eso podemos hacer una comparación entre lo que Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23, 23 y Miqueas 6, 8. Fíjense qué interesante. Miqueas 6, 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero fíjense en lo que Jesús le dice a los fariseos en Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo eres tú? ¿Vives preocupado por el formalismo del culto al punto de ofender a un hermano porque llegó tarde y no cumplió con su parte? ¿Quieres agradar a Dios haciendo todo lo que Él te pide para conseguir su favor, pero sin hacerlo de corazón? Y saben que las formas son importantes, los rituales son importantes, pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer justicia, sin dejar de amar misericordia, sin dejar de humillarte ante tu Dios. Lo que Él requiere y desea, lo que Dios desea de nosotros y quiere, por encima de toda observancia exterior, de todo formalismo, es la disposición interna de nuestro corazón, que nos va a llevar a cambiar nuestra forma de vida y nuestras actitudes. ¿Estás dispuesto hoy a adorar a Dios de corazón y que eso se vea reflejado en tu vida, respetando a tu prójimo, hacer justicia, ayudando a tu prójimo, amar misericordia y amando hacer la voluntad de Dios, humillarte ante tu Dios? Que Dios nos ayude siempre a tener estos 3 principios de la verdadera adoración en nuestras vidas. Que siempre podamos preocuparnos por nuestro prójimo y preocuparnos por nuestra relación con Dios. Que podamos poner esto en práctica para que nuestra adoración
sea una adoración que realmente sale de nuestro corazón. Para que nuestra vida y nuestras actitudes demuestren que nuestra adoración es verdadera, que nuestra adoración no está basada solamente en formalismos, sino que nuestra adoración sale de nuestro corazón y que adoramos a Dios haciendo justicia, amando misericordia y amando hacer su voluntad, respetando a nuestro prójimo, ayudando a nuestro prójimo y amando hacer la voluntad de Dios. Pidámosles en oración a Dios que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra adoración y que podamos tener estos 3 principios en nuestra vida de adoración. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos porque en esta mañana hemos podido estudiar juntos tu palabra. Gracias porque a través del estudio de tu palabra, nosotros podemos ver cómo tú nos hablas a nosotros y cómo te preocupas por nosotros y por nuestra salvación. Gracias, Señor, porque en esta mañana estuvimos estudiando juntos el libro de Miqueas. Y qué lindo ver, Señor, que más allá de nuestros errores y transgresiones, tú eres un Dios que se deleita en la misericordia. Tú eres un Dios que está dispuesto a perdonarnos, a olvidar nuestro pecado y arrojarlo, Señor, al fondo del mar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la nueva oportunidad que tú nos ofreces cada día, Señor. Y justamente por ser un Dios misericordioso, un Dios que perdona nuestros pecados, ¿quién es como tú? ¿Quién es como Él? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer nosotros ante este Dios? Este Dios perdonador, este Dios misericordioso. Lo mejor que podemos hacer es adorarlo con todo nuestro corazón. Y hoy, Señor, al estudiar el libro de Miqueas, vemos, Señor, que tú nos enseñas 3 principios esenciales para la verdadera adoración, para la adoración que sale de nuestro corazón, para la adoración que no es puro formalismo. Y estos principios son que si nosotros queremos adorarte a ti de corazón, tenemos que estar bien con nuestro prójimo. Tenemos que hacer justicia, respetar a nuestro prójimo, respetar sus derechos, tratarlo bien. Debemos amar misericordia, amar, ayudar a nuestro prójimo, ser misericordiosos, ser personas que estén siempre dispuestos a ayudar, Señor. Y en tercer lugar, ser personas que se humillan delante de ti. Ser personas que estemos dispuestos a caminar al lado tuyo, haciendo tu voluntad, aunque muchas veces no entendamos, pero sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas, porque entendemos que toda nuestra vida depende de ti. Por eso queremos pedirte, Señor, que podamos ser verdaderos adoradores, que podamos ser adoradores de corazón, que no nos vayamos solamente en el formalismo, donde a veces por eso le faltamos el respeto a un hermano, nos olvidamos de ayudar a nuestro prójimo, nos olvidamos de adorar a Dios porque estamos más preocupados por todo el formalismo y agradarte a ti, que por hacerlo de corazón, que por estar bien con nuestro prójimo, por ayudarlos y sobre todo, Señor, por estar dispuestos a hacer tu voluntad. Por eso queremos pedirte que en esta mañana tú nos ayudes a poner estos principios en práctica. Principios que van a cambiar nuestra vida, que van a cambiar nuestras actitudes y que se van a ver, Señor, reflejados en nosotros si nuestra adoración es una adoración que sale de nuestro corazón o es una adoración llena de puro formalismo. Gracias porque tú eres un Dios de amor que siempre nos llamas a arreglar cuentas contigo. Gracias por su misericordia y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias a todos por haberse conectado en esta mañana con nosotros.
Recuerden que esta tarde a las 7:30 tenemos nuestro programa de despedida de sábado. El programa de hoy va a estar a cargo de los jóvenes de Detroit. Ellos tienen ya un juego preparado y otras partes de nuestro programa. Así que los invitamos a que puedan hacer planes para conectarse nuevamente a las 7:30 y poder disfrutar de nuestro programa de sábado a la tarde. Prepárense para jugar, hoy va a haber un juego también. Y disfruten el resto de la tarde con sus familias, disfruten el resto de la tarde en comunión con Dios, pudiendo ayudar a nuestro prójimo. Y recuerden que así como Dios es un Dios de misericordia con nosotros, que nosotros también podamos practicar la misericordia con nuestro prójimo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a terminar esta transmisión compartiendo una canción donde participan muchos cantantes adventistas de distintas nacionalidades. Así que vamos a compartir esta canción para que podamos terminar meditando en la palabra de Dios. Feliz sábado para todos, que Dios los bendiga mucho y nos vemos entonces esta tarde a las 7:30. Abro los ojos y veo tanta desigualdad. Cierro los ojos para escapar a esa realidad. Luego me doy cuenta que a ojos cerrados no podría aportar nada para solucionar el hambre y la guerra, la falta de conciencia. Quiero cantar una canción para aliviar un corazón que puede estar herido por la falta de amor y de calor. Si ponemos más empeño y prestamos atención, la solución está en nuestro corazón. Una canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor. Una canción que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer. Una canción que sane las heridas de este mundo. Una canción que al que esté hambriento pueda llenar su corazón. Una canción que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer. Porque damos la espalda y decimos no. Porque damos la espalda y decimos no. Si tenemos tanto para dar. Una canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor. Una canción que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer. Una canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor. Una canción que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer.
Que una los corazones y se escuche una sola voz. Que se escuche tu voz. Yo por ti canto esta Por los niños sin madre, por los que son rechazados por su raza, por los que tienen sed de una palabra, por todos aquellos que aún tienen fe de que un día todo será mejor.